En algún momento después de esta pandemia van a comenzar las clases. Nuestros niños tendrán que ir a la escuela. ¿Cómo será este proceso? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Va a ser traumático o no? Conversamos con Celeste Ristorto, psicopedagoga. Leía, Celeste, por allí una nota que a los chicos le va a costar este desprendimiento. ¿Se han mal acostumbrado en esta época a estar con sus papis? Y se han tenido que acomodar, digamos, a esta situación que es nueva, que es inédita para todos, porque bueno, la verdad que estar viviendo una pandemia es una situación que a todos nos cambió totalmente, y el giro de 360 que hacen los chicos en este momento para vivir su vida es bastante complejo, en donde, bueno, tienen que acomodarse como nos tuvimos que acomodar nosotros a una nueva situación en donde tuvieron que quedarse en casa las 24 horas del día. Claro, claro. Y esto requiere todo un movimiento, digamos, emocional también, interno, en donde las criaturas se tienen que ir acomodando a esta situación nueva y lo hacen como pueden. Lo hacen como pueden. Acá no es algo que, digamos, que podamos valorar como bueno o malo, es complejo. Y en eso está toda la variedad de manifestaciones, sobre todo emocionales, que tienen los niños en este momento. Porque prácticamente el tiempo que asistieron a clases fue mínimo. Porque poquísimo, alcanzaron creo que a la semana y media. Claro, y ya comenzó esta pandemia, digamos. Sí, se dio el corte y no volvimos más a la escuela. Nosotros siempre manifestamos que estamos en el interior de la provincia de Santa Fe, como es Sunchales. Todavía no habría indicación de un comienzo ahora en septiembre, pero probablemente a lo mejor después de septiembre se pueda llegar. Y creo que las maestras también están muy ansiosas porque necesitan transmitirle los conocimientos a los chicos en forma presencial y tal vez quieran recuperar en un mes o 2 meses que haya de clase todo lo que no pudieron hacer en forma presencial al menos, ¿no? Sí, en realidad en esa cuestión también todavía se discute bastante cuándo es el regreso, de qué manera va a ser el regreso. Desde Nación se enviaron a provincia y provincia, a cada una de las escuelas, protocolos para poder empezar a ver cómo armamos las escuelas nuevamente para poder recibir a los chicos y de qué manera. Bueno, hay un montón de cuestiones arquitectónicas y de recursos que hay que utilizar, que son nuevos para la escuela y que hay que tener en cuenta por una cuestión de salud, que acá se prioriza, y en donde también es la cuestión también, como decir, un poco más caótica de esto, en donde como el virus fluctúa mucho y no sabemos cuándo esto se puede tranquilizar, menguar o ver que realmente no circule, la fecha no sabemos si es próxima, si no. Entonces, bueno, se están preparando las escuelas y los docentes para ver cómo reciben a los niños. Y como señalas vos, hay una necesidad realmente de volver a la escuela por parte de los docentes, que lo manifiestan constantemente, de las familias y también de los niños, en diferentes conductas que ellos muestran en esto. De esa sociabilización que necesitan, el estar con sus compañeritos. Claro, esa necesidad, somos seres sociales, nacimos alrededor de otras personas y necesitamos, a medida que nos vamos desarrollando, de estar con otras personas. Y acá lo fundamental es que el aprendizaje sucede con otro. Entonces, en esta cuestión de la virtualidad y de
tener que cambiar los ambientes y tener que trabajar en casa todo el tiempo y modificar los ambientes de casa como para que se pueda convertir en una especie de aula en donde papá y mamá me están enseñando algo que ellos en realidad no son los especialistas, pero bueno, les toca hacer porque bueno, en este momento fue la forma que encontró la escuela como para poder meterse en casa y que haya algo, como decís vos, de contenido o que suceda algo de aprendizaje en ese momento. Entonces, toda esta movida es compleja y desde los sectores cada uno va haciendo lo que puede y armando lo que es la escuela. Ahora a la distancia y cada uno en su casa. Afortunadamente los chicos aprenden hábitos mucho más rápidos que los mayores, con lo cual si uno le indica el uso del barbijo, higienizarse con alcohol, uno ve a los más pequeñitos que entran a un lugar y buscan el alcohol, ya se colocan o piden por tener sus barbijos. También afortunadamente ya no solamente es el barbijo color celeste o color blanco, sino que tienen figuras. Esto también atrae a todos los chicos que quieren usarlos. Sí. Desde ese punto podemos estar tranquilos. El punto que a veces preocupa si se pudieran ver afectados por este desprendimiento del hogar. Volver después de 6 meses a reencontrarse con sus amigos, que es muy esperado, pero van a tener un desprendimiento. Voy a dejar nuevamente a papá y mamá en la puerta de la escuela. Sí. Para encontrarme con mi grupo, ¿no? Sí, esto también requiere de un tiempo, de un proceso, que también vamos a tener que estar preparados los adultos que vamos a recibir a los niños, como para que ellos puedan de nuevo adaptarse a la rutina que conocían, claro, pero de la cual no están acostumbrados a poder hacerla, porque como decís vos, se acostumbraron a otra rutina, a otros horarios, a otros momentos, y a estar con la familia 24 horas del día. Entonces, bueno, esto también requiere de un proceso y desde el Ministerio también se está contemplando la forma en que van a ingresar los chicos al aula con diferentes horarios, progresivamente, priorizando también diferentes grupos, porque en realidad lo que se está viendo es quién va a ingresar primero. Entonces, hay prioridades. Por ejemplo, te puedo decir, un 5º año tiene prioridad en este momento de volver a la escuela. Un 1er grado también tiene prioridad de volver a la escuela. Porque hay chicos que, porque uno dice, bueno, 1er grado, durante el 1er grado uno aprende a leer y escribir. Y resulta que está pasando el año y la preocupación de los papás, va a pasar a 2º, pero no aprendió a leer y escribir. ¿Cómo recuperamos? Porque más allá de las explicaciones que se den a la distancia, el contacto de la maestra, ahí está el secreto. Es la maestra indicándole al chico cómo leer y escribir. Esto a la distancia es muy difícil hacerlo. Es difícil y a su vez tiene la cuestión de la situación en la que estamos viviendo, que es bastante especial y en donde requiere un esfuerzo de los papás que primero no tienen los conocimientos de pedagogía y didáctica que tiene un docente, y a su vez esta cuestión de incertidumbre que se vive, en donde bueno, se mezclan emociones y tenemos que generar un espacio, tenemos que encontrar las ganas, tenemos que buscar los materiales, tenemos que sentarnos y hacer. Entonces están todas estas cuestiones dando vuelta que hacen que la situación sea compleja en sí. Una salvedad es que en realidad desde lo que es la provincia de Santa Fe, para poder tomar lo que es el proceso de lectoescritura, la ley contempla que empiezan en 1er grado con la alfabetización de lectoescritura y continúa hasta 3er grado. Entonces, esta cuestión se puede estar manejando hasta lo que es el llamado 1er ciclo, donde, bueno, esto se le explica a las familias esta situación, para también entiendan que, bueno, tenemos tiempo también para que los chicos puedan aprender a leer y a escribir. Pero como uno quiere. La ansiedad de los papás queriendo que mi nene ya tendría que saber leer. Sí, y es factible y sucede y uno lo escucha a diario, no solamente en la escuela, en el consultorio. Es un tema muy recurrente. Claro, sí. Porque, bueno, está uno quiere ir cumpliendo los ciclos
que correspondan, de la misma manera que los chicos de séptimo grado, que tienen que pasar a una nueva etapa, que es el primer año, donde se desvinculan totalmente de la escuela primaria. También esa parte está inconclusa, es decir, no lo hemos podido preparar para enfrentarse a una nueva etapa y no tenemos tiempo a recuperar, porque ya no hay dos séptimos grados. Y no, aparentemente no. En realidad lo que se está viendo es cómo en estas instancias, porque se hicieron 2 semanas de capacitaciones en los docentes, cómo empezar a evaluar a los chicos en estas instancias, porque no se estaba evaluando a la manera tradicional con la presencialidad de los chicos en el aula. Entonces están viendo cómo esta cuestión, que me parece que en realidad es positiva, ahora hay que ver cómo desde el Ministerio lo van a ir tramitando y manejando, pero cómo se va a evaluar esto que se estuvo sosteniendo durante el tiempo y qué contenidos realmente se estuvieron dando y qué aprendizajes sucedieron en este momento para los chicos. Es complejo una sala de 5 que pasa a primer grado, es complejo un séptimo grado que pasa a un primer año, que en realidad son niveles que cambian muchísimo la dinámica en cómo uno está dentro del aula, en cómo se manejan los tiempos. No es lo mismo estar en un jardín donde tenemos una mesita que compartimos con 5 compañeritos y pasamos a tener después un banco individual. Y no es lo mismo tener un banco individual 4 horas y media en un séptimo grado que tener de 7 a 1, 13 profesores en un primer año de la secundaria. Estas cuestiones, que son datos de color, marcan una diferencia entre un nivel y otro. Entonces también me parece que es un momento fundamental para poder pensar estas cuestiones y ver cómo le damos forma. Hay muchísimas cosas que sucedieron en este tiempo y que hicieron que, por ejemplo, la tecnología sea imprescindible como para poder estar vinculándome con el otro, estando presente con el otro. La variedad de situaciones fue muy amplia también, porque marcó en diferentes escuelas diferentes situaciones, y hay cierta desigualdad en esto, de acceder a ciertos recursos como para poder estar conectado con la escuela. Uno piensa en las escuelas rurales, acá en nuestro ámbito, que hay, evidentemente que no todos tienen el acceso, pero independientemente de la parte económica, no está el acceso a tener Wi-Fi en todos los lugares, en todos los establecimientos rurales. Entonces, ¿y cómo estudia? Bueno, me ha tocado en primera persona esto, porque trabajo con una escuela que tiene población en donde los niños los adolescentes son de zonas rurales, en donde tuvimos que ver y encontrar la manera de poder encontrarnos con ellos para que puedan tener las actividades. El Ministerio dispuso de unas cartillas que se distribuyeron en toda la provincia, porque vieron esta cuestión de la conectividad, que era un obstáculo a la hora de poder llegar a ellos. Entonces, bueno, esa fue una de las formas, y después la escuela también se volvió muy creativa y muy innovadora, y eso es genial que haya pasado, porque, bueno, los docentes pusieron muchísimo esfuerzo en esto y pudieron ver que hay otras alternativas en donde puede uno enseñar también a la distancia, por más complejo que sea la situación, ¿no? ¿Alguno de los planteos más comunes que te hacen de pronto los papás en los consultorios, y seguramente va de acuerdo a distintos tipos de edades, cuáles son los que destacan, digamos? Mira, hay muchas, la variedad es muy amplia. Es verdad que de acuerdo a la edad, las necesidades y las demandas son diferentes. Cuanto más chicos son, hay una cuestión de decir, por ejemplo, el tema del juego, en donde ver cómo involucro escuela con juego, por decir, el nivel inicial, ¿no es cierto? Enmarcarlo en el nivel inicial. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los chicos, las actividades que las señas les mandan desde el jardín, puedan ser atractivas? Porque en realidad ahí también hay mucho de la familia donde tienen que preparar materiales, tienen que disponer del tiempo. Es todo un armado que sucede y que empezó a verse, digamos.
En lo que es en una primaria, por ejemplo, que en donde está más centrado en lo académico, se está viendo esta cuestión, bueno, ¿cómo le enseño este tema? Si yo hace un montón de tiempo que lo vi, no me acuerdo, bueno, y ahí también está la estrategia de las docentes en poder llegar a la familia para que puedan entender ese tema que se tiene que explicar a los chicos. Entonces también hay una cuestión de planificación que es compleja para los docentes, en donde requiere muchísimo esfuerzo de ellas, como para que puedan llegar a las casas y pueda haber también escuela en casa. Y en la secundaria está el hecho de que, bueno, como los chicos ya son grandes y hay cierta autonomía y hay muchísimo manejo de las tecnologías, es el hecho de estar cumpliendo con horarios, con tareas, y que la familia pueda hacer este seguimiento de estos cumplimientos que se tienen que hacer y de Zoom, de Meet y todas las plataformas digitales que disponen como para poder hacer las clases virtuales, por ejemplo. Claro, porque uno está presuponiendo que en todos los hogares de una ciudad, todos los padres hicieron su colegio primario y algunos hasta el secundario, pero esta no es la realidad. Hay papás que no todos llegaron a terminar la escuela primaria y hoy se encuentran con esta situación de que yo tengo que enseñarle o colaborar con mi hijo con algo totalmente desconocido para mí, porque no tuve la oportunidad de poder completar un ciclo primario y tal vez está presuponiendo que todos podemos hacerlo. Exactamente. Sí, seguro. Sí, tal pasa cual. Incluso, acá por ejemplo, pasa con el idioma, en donde, bueno, hay personas que desconocen el inglés y, bueno, ¿cómo hacemos, no? Para poder dar inglés en casa. O música, que son áreas que por ahí tienen alguna especificidad y tienen un contenido que uno por ahí lo desconoce totalmente. Pero como decís vos, también está la complejidad en cuestiones un poquito más básicas. Y ahí también es todo un tema, poder decir, bueno, ¿cómo hacemos con esta familia como para que pueda darle esta actividad y pueda ser explicada por ellos? En eso es todo un tema, es toda una dinámica que se tiene que armar como para que la familia pueda incluso sostener en el tiempo esta situación. Es mucho tiempo. No es que un mes y pasa, no. Lo otro que consultaba es si los chicos tienen, al menos de manera virtual, el contacto con la seño, que es tan importante para ellos. Sí, esta necesidad de poder escucharla, verla, está. Y es constante en todos los grupos, desde los más chicos, los más grandes, todos demandan esta cuestión de la seño porque es una figura que es muy significativa en la vida de los chicos. Es muy significativa. No solamente los chicos chiquitos, hablo de adolescentes que también necesitan de que el profe les pregunte cómo está, qué estuvieron haciendo. Estas cuestiones que son cotidianas y que se perdieron por una cuestión de distancia, en la que no nos podemos ver. Y se me ocurre que de pronto se presenta una utopía, porque uno escucha a los papás más jóvenes que yo el celular hasta los 10 años no se lo pienso comprar, no se lo quiero dar, y ahora esta situación ha hecho que le tengo que dar el celular o habilitarle la computadora porque tiene que estudiar. Entonces va hasta en contra de preceptos educativos que se tenían en la familia, porque dice, te habrá pasado, hasta tal edad mi hijo no va a tener celular. Y resulta que ahora a los chicos de 7 años ya le tuve que dar el celular como herramienta de conexión para poder recibir sus clases, ¿no? Acá lo importante en realidad es el compromiso de la familia de poder estar al lado de los chicos, en realidad. Porque estamos hablando de aparatos inteligentes en donde, tienen disponibilidad a todo y el riesgo siempre está. Entonces, es el compromiso de que la familia esté presente en estas situaciones para poder controlar. Porque es eso, digamos, poder controlar lo que está sucediendo, y porque en realidad, hasta si vamos a la parte legal, necesitamos que los padres estén presentes. En una clase virtual necesitaríamos que los padres estén presentes en ese momento. Después está toda la variante de, si están y si pueden,
Hay muchos papás que ya volvieron a sus oficinas o a sus trabajos a trabajar. Eso iba a plantear. Sí, entonces los horarios también se fueron modificando dentro de casa. Claro. Y eso se complejiza también a la hora de, bueno, quién está presente cuando los chicos tienen que estar en una clase virtual. Porque, bueno, hay nenes que ya manejan y lo pueden hacer solitos y hay nenes que no. Entonces, esto tiene que también contemplarse. Claro, porque al principio de la pandemia, todos en casa, estaba toda la familia. Sí. Luego, papá tuvo que empezar a trabajar y luego también, en muchos de los casos, porque ya empieza a ser como una generalidad, mamá tuvo que empezar a trabajar. Sí. Y el niño con los abuelos o con la niñera, pero bueno, ¿en qué momento tomo contacto con la escuela para que pueda aprender, digamos, ¿no es cierto? Yo no sé si hay alguna cantidad de horas que se exigen para ir haciendo el contacto, las tareas. No, eso lo va organizando cada escuela en realidad. Desde el Ministerio nunca se dispuso una cuestión de límites o exigir cierta plataforma. Se dispuso, sí, una plataforma que es Meet Google, que con esa plataforma ellos pueden acceder desde el Ministerio. Es un recurso que se dio, pero no hay una exigencia puntual de esto. Claro. Es bueno y es una buena alternativa. Sí, pero no hay una cuestión de cumplir cierta cantidad de horario semanal, por ejemplo. Esto lo va armando cada escuela, de acuerdo a la oferta que ofrece, digamos, con respecto a esta cuestión. Seguramente ustedes entre profesionales también van generando un debate para algo que no lo estudiaron en la facultad, pues no estaba prevista una pandemia. No, acá nos tuvimos que sentar de nuevo a estudiar y a escuchar en realidad especialistas que estudian situaciones de crisis, situaciones en las que son de emergencia y en donde, bueno, abunda el caos, digamos. Claro, sí, en esto nos tuvimos que volver a sentar a estudiar porque requería, digamos, de elementos o de recursos que no estamos habituados a tener a mano o utilizar a diario. Entonces fue sentarse, digamos, realmente a ver, bueno, ¿qué tenemos a disposición? Lo bueno es que en esto también se trabaja en red, que es fundamental poder trabajar en red, y valorizo esta cuestión. El trabajo en equipo, que es otra cuestión fundamental, no solamente entre colegas, sino entre instituciones. Esto fue también, en algunos casos, hasta te dirías a la fuerza, y en otros casos, naturalmente. Pero se fue dando y esto favorece muchísimo. El uso de Internet hace que uno pueda, digamos, disponer de un montón de recursos también. Entonces, como profesionales también tuvimos acceso a un montón de Zoom, de libros, de cursos, que incluso en un primer tiempo se dio esta cuestión de gratuidad, de muchos profesionales en las que se brindaban para dar charlas, en donde, bueno, poder empezar a hablar de estas cuestiones y ver cómo, entre todos, porque en realidad acá hay que contemplar la salud mental de las personas. Tal cual. Entonces, podemos hablar de educación, pero acá hay una cuestión que es prioritaria, que es la salud mental y sobre todo de los niños, que son personas que están en desarrollo, en donde nada está dicho y todo está por verse. Entonces, bueno, en estas cuestiones hay que contemplar todas las variantes y tratar de ir cuidando, conteniendo, ayudando a ellos y a los adultos que rodeen a los chicos. ¿Y cuál sería de pronto el consejo que se le puede ir acercando a los funcionarios? Porque yo días pasados decía, muchas decisiones se toman desde escritorios o a través de números y cálculos y estadísticas, y nosotros somos personas. De todas maneras, ¿cuál sería, digamos, el consejo que se puede acercar? ¿Es oportuno acercar a los chicos a la escuela por 2 meses que faltan? No sabemos si el Estado tiene previsto que no haya vacaciones, o directamente decir, mira, el año está perdido, quizá arranquemos de cero, desde el punto de vista del impacto que puede llegar a tener sobre el niño, sobre todo, que es lo que más tenemos que cuidar. Mira, respecto a eso, es muy arriesgado
dar un consejo en decir, bueno, conviene esto. Particularmente las investigaciones son muy pocas, de las que hay, investigaciones científicas, ¿no? De lo que hay en relación a esta situación y el impacto psicológico, si vamos al caso, de los niños en este momento. Se están haciendo ahora estudios comparativos en donde pueden ir viendo ciertas conductas que se empiezan a manifestar, en donde son recurrentes la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, que son todas conductas y patrones que se están viendo. Pero bueno, como hay muy poco material, también arriesgar a decir conviene empezar o no conviene empezar es mucho. Entonces, bueno, por ahí la verdad que no podría decirlo yo a esto, porque no me parece que lo pueda decir. Yo creo que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta en esta situación y no sé si está el año perdido. Se trabajó bastante durante todo este tiempo y creo que el esfuerzo de mucha gente está y estuvo. Entonces hay que ir viendo cómo hacemos para que todo ese esfuerzo que se estuvo haciendo durante este tiempo valga. Valga. ¿Y los chicos estarían preparados para arrancar? Porque nosotros estamos planteando, bueno, las clases van a comenzar acá o tal mes o algo, pero uno no puede estar preguntándole a los chicos tampoco, pero digo, en su estructura mental, de acuerdo a cómo se han acostumbrado a llevar todo este tiempo, de acuerdo a lo que ves vos, ¿están todos preparados para volver o hay un grupo de chicos que va a haber que prepararlos para la vuelta? Yo creo que hay que prepararlos, sí, que hay que prepararlos y hay que en realidad contemplar un plan bien armado y planificado para poder contenerlos y que puedan estar de la mejor manera. Creo que esa es la forma, digamos. Pensar como adultos realmente cómo hacemos para poder tener a los chicos de vuelta en la escuela y de la mejor manera. Porque nadie puede aprender si su cabecita, su energía y su estado de ánimo no están óptimos. Tal cual. Uno en realidad siempre puede fluctuar un poco, pero esta situación fue bastante profunda y compleja como para decir, bueno, arrancamos mañana y hacemos como si nada. No, acá hay que pensar un plan que realmente pueda contemplar varias situaciones y que pueda contener sobre todo a los chicos, que es lo que necesitamos. Después se verá, porque bueno, en esto, como vuelvo a decir, es inédito y es una cuestión que tenemos que ver porque como seres humanos podemos reaccionar de 1000 formas. Entonces, con los chicos más que más, porque necesitamos también contemplar que sus emociones, su personalidad están en desarrollo. Entonces, todas estas cuestiones hay que ver cómo las trabajamos con ellos a la par. Sí. Me dejaría muy tranquilo que esta planificación pueda quedar librada a docentes, psicólogos, psicopedagogos y también regionales, porque cada lugar, cada región tiene un contexto totalmente diferente. No es lo mismo lo que puede ocurrir aquí en la ciudad de Sunchales que en la capital o en Rosario, bueno, o en Gran Buenos Aires. Por eso digo que me dejaría muy tranquilo que esta planificación, que entiendo que es muy importante, pueda quedar en manos, a ver cómo lo digo, de los que saben realmente. Porque insisto que muchas de estas decisiones durante todo este tiempo ha estado en manos de gente de escritorio y hay que ir a las bases, dijera alguno, pero de quienes están en contacto realmente con los chicos, interactuando con papá, con mamá, con el niño directamente. Es que hay que tener una mirada de territorio, digo yo. Y analizar el contexto en esto. Es fundamental en este sentido. Si no, carece de lo que podamos ofrecer a los chicos realmente. Y ahí es peor, digamos, el resultado va a ser peor. Entonces, bueno, creo que hay que tomar, digamos, decisiones serias y sentarnos a pensar de verdad cómo queremos volver
a la escuela. Sí, sí, porque el espectro es muy amplio. Estamos hablando de pequeños, estamos hablando también de preadolescentes y estamos hablando de adolescentes. Sí. Es decir, estamos barriendo todo un espectro, cada uno con su complejidad. Imagínate que la escuela en realidad en provincia de Santa Fe arranca obligatoriamente en sala de 4 y termina en 5º año de la secundaria. Son 15, 16 años de escolaridad obligatoria que tenemos en la provincia. Entonces es muy amplio el espectro de lo que puede llegar a suceder con esto. Entonces me parece que el plan tiene que estar bien pensado y contemplar un montón de situaciones. Y para eso se necesita un estudio serio de lo que sucede y poder llevar propuestas realmente, como decís vos, acotadas a la realidad de la región. Claro, claro. Y no hay mucho tiempo. Y no hay tiempo. No hay mucho tiempo. No hay tiempo. Porque de darse, uno está hablando, bueno, ojalá dentro de un mes volvamos, pero armar toda una planificación. Para un mes tampoco conocemos si existiría algún tipo de decisión de suspender las vacaciones y continuar durante el verano. Son cosas que se desconocen, porque va a depender de... Se desconocen e incluso se habla de esto, claro, en realidad, como posibilidad. Sí. Hay gente que está hablando de que enero sería el corte y febrero, marzo y abril a lo mejor se tomaría para poder terminar el año lectivo. Sí. Pero son todas cuestiones que son conversaciones de pasillo, le llamo yo, y no una cuestión real que está planteando la ministra en este momento.